Y es que, bueno, pues ahora esa reforma laboral, Alexis, entra en una segunda fase de negociación con los agentes sociales al fin y al cabo. Y al fin y al cabo, ese acuerdo dentro de los socios de gobierno pues nos vale un poco para hacer ver que las tensiones aparentemente en el gobierno se han sepultado, pero que, oye, a partir de ahora pueden venir las tensiones con los agentes sociales. Alexis, ¿podemos entonces descartar que a raíz de ahora, en esta siguiente etapa, las tensiones dentro del gobierno ya se dan prácticamente por sepultadas en ese sentido? Bueno, yo creo que son dos cosas distintas. Se ha tratado de dar el mensaje de que evidentemente y efectivamente, como tú comentabas, las tensiones se han sepultado, se han zanjado o que no hay ningún conflicto. Yo creo que el conflicto sigue existiendo. Es verdad que hay un acuerdo un tanto extraño porque se reabre un debate que se daba por cerrado sobre los contenidos de la reforma laboral. Yolanda Díaz lo pide, entiende que hay una discrepancia en el seno del gobierno sobre determinados contenidos que tienen que ver con reformas concretas, subcontratación, negociación del convenio colectivo, reequilibrio de fuerzas en esas negociaciones entre sindicatos y patronales. Se reabre el debate y se vuelve a cerrar. Y se vuelve a cerrar con un compromiso de derogación de la reforma laboral que se remite precisamente al acuerdo de coalición. Si no lo dábamos por zanjado el conflicto en el seno del gobierno con el acuerdo de coalición, pues este nuevo acuerdo que se remite precisamente o se recompromete con el acuerdo de coalición, pues yo creo que tampoco deberíamos dar por zanjado esta cuestión. Y de hecho, creo que en las últimas reuniones se ha visto como con los agentes sociales que se ha trasladado a esa mesa de diálogo social esa tensión que se vivía en el seno del gobierno, porque bueno, pues ya hay cosas en el diálogo social y en esa mesa de derogación de la reforma laboral o de actualización del mercado laboral que ya se están sintiendo ciertas tensiones allí también. Sí. A pesar, por ejemplo, exacto de que haya finalmente acabado interviniendo Calviño en esa mesa de negociación, aparentemente en contra de una voluntad de entrada de Yolanda Díaz, ¿quién te da, por ejemplo, a ti personalmente la sensación de que ha tenido que ceder más para estar en para que esto salga adelante? ¿Díaz o, por ejemplo, Calviño? Exacto. Uh-huh. Bueno, yo sobre todo lo que sé de esto lo sé por Alexis, así que un placer estar compartiendo Por eso lo he traído, por eso lo he tertulia con traído. Alexis, Exacto. porque es la persona que sabe de esto realmente. Bueno, aquí ha habido una cesión, ¿no? por las dos partes. Evidentemente, un pulso en el cual Calviño llega y lanza a sus medios afines que va a ser la persona que lidere la negociación con los sindicatos y con la patronal bajo la tutela de unas supuestas instituciones europeas con paradigmas quizás anteriores a los que hay ahora en Europa, ¿no? Y tiene que recoger cable porque evidentemente no está liderando ella ahora mismo las negociaciones de la reforma laboral. Pero, sin embargo, ella estaba fuera de esas mesas de trabajo y ahora está dentro a través de un director general, ¿no? Es decir, ha habido una cesión por las dos partes. Creo que la información política normalmente tiene mucho más de relato que de cuestiones tangibles, y creo que el relato en esta ocasión se la volvió a llevar Yolanda Díaz. Fue tan grande el pulso que intentó echar Calviño como que ahora ella mandaba, ahora ella iba a ser la persona que pilotara en el gobierno las cuestiones con esta materia, que no, es evidente que no es así, ¿no? La persona de más rango que está en estas mesas de negociaciones del Ministerio de Trabajo, y por ello quizás cada vez veamos más influencia de Calviño fuera de las mesas, ¿no? En los medios de comunicación, como diciendo, aquí estoy yo y aquí estoy yo intentando influir en el relato de lo que está ocurriendo. No lo sé. Me parece interesante, por ejemplo, cómo Yolanda Díaz no entra en el tema de las pensiones con Escrivá, hasta el momento, por lo menos, ¿no? Si hay pulsos que a lo mejor no hay que jugar porque no se pueden ganar, pues me mantengo al margen. Siempre que le preguntan, por ejemplo, a Alessi, los periodistas a Yolanda, sobre si se postulará como candidata de cara a las generales desde el 2023, que no son pocas veces las que se lo preguntan, tú personalmente, cuando le hacen esa pregunta tantas veces, ¿tú la percibes incómoda? Oye, o no la ves incómoda en ese aspecto y, oye, se pueden sacar conclusiones que puedan invitarnos a pensar que en un futuro se pueda postular en ese aspecto a eso. Bueno, yo creo que incómodo es.
Es incómodo porque sobre todo ella tenía un papel y ahora tiene que conjugar ese papel que tenía con otro papel, que era la ministra de Trabajo. La ministra de Trabajo de los ERTE, la ministra de Trabajo de la reforma laboral, y con eso, pues eso ya da bastantes quebraderos de cabeza, ¿no? Y creo que ahora tiene que conjugarlo con otro rol, que es el liderazgo de un espacio político que está por reconfigurar de alguna manera, por volver a tratar de evitar alianzas, quién sabe si por superarse a sí mismo, ¿no? Como espacio político. Y creo que sí, creo que eso produce cierta incomodidad. También porque liderar un espacio político, pues bueno, conlleva enfrentarse a no solo a los retos, digamos, de forma positiva o constructiva, que puede ser, pues eso, ¿no? Unir a la izquierda o al espacio alternativo al PSOE, quién sabe si a sectores afines al PSOE o no, sino también, bueno, pues tiene que ver con todo lo malo de que al final es una rival política en una competición electoral que estamos permanentemente en ella, porque sabes que competición electoral no solo hay cuando hay periodo electoral, y aunque no estamos formalmente en un periodo electoral, pues bueno, estamos viendo también ahora, por ejemplo, cómo el Partido Socialista, bueno, puede ser que se está poniendo un poco nervioso con con esta dimensión que está adquiriendo Yolanda Díaz. Y creo que, bueno, pues todos esos fuegos hasta ahora como ministra de Trabajo se habían evitado, estaban en un segundo plano, pues bueno, negociando sus temas laborales, sacando adelante acuerdos importantes en el diálogo social, sacando acuerdos históricos, hablo de la ley Rider, hablo de las sucesivas subidas del salario mínimo, de los ERTE, y ahora se tiene que enfrentar al debate político, porque ser la líder de un espacio político también implica tener opinión en cosas que no son solo de tu ministerio, ¿no? Tienes que opinar sobre otros espacios, o deberías, o te piden, por lo menos te piden la opinión sobre otros espacios, te piden la opinión sobre otros comportamientos, te piden la opinión sobre organizaciones políticas, y creo que eso es más incómodo que ser solo la ministra de Trabajo. Así que sí, la respuesta es sí, yo creo que eso le incomoda más. Escribía recientemente Alexis Sato en Diario Público un artículo en el que decía que Yolanda Díaz vive en una especie de paradoja en la cual, por la cara de ser ministra de Trabajo, pues se acerca un poco a ese objetivo más social de solventar esa crisis de representatividad que ella siempre vio en la ciudadanía, por ese lado se acerca un poco a ese aspecto, pero es que por otro lado es vicepresidenta y la agenda institucional tan grande que tiene le impide un poco cumplir con ese objetivo al 100%. Tú, por ejemplo, Sato, percibes cierta a lo mejor frustración en cierto momento por parte de Yolanda Díaz al ver que, bueno, por ser ministra de Trabajo puede solventar esa crisis de representatividad a la cual siempre hizo alusión por parte de la ciudadanía, pero por otro lado, oye, al ser vicepresidenta, la propia agenda institucional pues te aleja un poco en ese sentido de esa tarea. Bueno, yo creo que Yolanda Díaz está en un estado de gracia en el cual pocos políticos y pocas políticas pueden estar, que es casi nadie, por no decir nadie, habla mal de ella. Hubo un intento de hablar mal de ella, de que los medios de la derecha intentaran hacer sangre hace poco tiempo con esta disputa que hablábamos antes con Calviño, y ni aún así, ¿no? Parece que incluso puede ser que el balance sea que sale victoriosa. Se va viendo también en la demoscopia cómo la valoración es muy buena, tanto en su electorado como en electorados que han votado a otros partidos, incluso contrapuestos ideológicamente. Y eso me parece que hace que Yolanda Díaz esté en una especie de limbo, y la pregunta es hasta cuánto tiempo más puede durar eso, ¿no? Tiene dos cualidades que yo creo que Alexis hacía referencia hace poco, este fin de semana, en el artículo, ¿no? Que es, por un lado, la institucionalidad, y una institucionalidad que le ha permitido grandes logros durante la crisis de la pandemia, como son los ERTES, grandes logros de consenso en un momento en el que la sociedad quizás lo que menos necesitaba era broncas y gritos, haya sabido bajar el debate abajo y hacerse fotos transversales con gente de distinta ideología, y que son necesarias para que la sociedad avanzara en un momento tan difícil. Y por otro lado, tiene la capacidad de no estar atada a una estructura orgánica desgastada. No ha participado en primera fila en broncas que han desgastado a la izquierda durante los últimos 5 años, ¿no? Desde el boom de Podemos, la izquierda se ha ido desgastando en buena medida por las peleas internas que ha habido. Ella no ha estado en primera fila de nada de eso, ¿no? Ella siempre ha representado un espacio político en Galicia
o en el Congreso, viniendo a una confluencia en Galicia en la que aunaba a todos y a todas las personas que estaban ahí dentro, a pesar de que evidentemente en Marea hubo muchas broncas muy sonadas, y en Galicia en Común también, y ella formó parte de ello, ¿no? Pero bueno, siempre ha trascendido las siglas y tal, y eso le permite ahora tener un halo de novedad y además un halo de la política sirve para hacer cosas, pues tengo un currículum que lo avala durante la pandemia, por un lado, y por otro lado un halo de no formar parte de una pelea interna intrínseca a la izquierda, de llegar como cuando quizás seguramente es de los líderes políticos la que más tiempo lleva en política y en la bronca de la izquierda, pero se ha mantenido lo suficiente al margen siempre como para tener ese halo de novedad. Si a eso le añades el misticismo que Galicia siempre impregna a los que no somos de allí y esa musicalidad y ese acento tan precioso que tienen las personas gallegas al hablar, y que es mujer y que permite que se vea su faceta de madre y una serie de más cosas, hacen de Yolanda Díaz una persona que no le puede caer mal a nadie.